De jueves 17 de julio del 2025 y pues bueno, como cada jueves nos da muchísimo gusto salir por estos medios de comunicación y compartir con todos los que se conectan una palabra de vida, una palabra que puede edificar tu vida, que puede transformar tu vida y quizá nosotros no te conozcamos, tú no nos conozcas, pero tampoco es casualidad que tú estés conectado, que te haya llegado este link, que alguien te lo haya compartido y que estés escuchando esta transmisión. Siempre que el Señor a alguien nos convoca, no hay casualidades en Él. Por eso creemos firmemente que si tú estás escuchando, es porque el Señor tiene una palabra para ti. Así es de que te voy a dejar ahí en tu pantalla vas a ver un número telefónico. En ese número telefónico tú nos puedes contactar, sea por una llamada, un mensaje de texto, WhatsApp, lo que sea. Puedes participar con nosotros en esta reunión a través de ese número. El número es 272-705-4430, ¿vale? Ese es el número y ahí con mucho gusto vamos a estar respondiéndote o en la misma red social en la que nos estás viendo puedes dejar ahí tu comentario, ¿vale? Vamos a comenzar, a seguir hablando del tema que el día domingo el Señor nos hablaba. Es un tema amplio, es un tema vasto. Hace un par de horas teníamos una reunión con los hermanos de Indiana y el tema es inagotable. Sale y sale más tema porque siempre que nosotros nos exponemos a la palabra nos inunda y nos va llevando. El tema que vimos fue yo decido por el lenguaje del Espíritu Santo. Ese fue el tema que nos trajo el día domingo el Señor y nos metimos en el lenguaje. Y la verdad es que yo les compartía la palabra nos confronta nuestra manera de hablar, nos confronta nuestra manera de ver, de pensar, y siempre no es otra cosa más que para llevarnos a más, para no dejarnos en una condición, para no quedarnos errados en una manera de pensar y permanecer ahí. Entonces, te voy a hacer solamente un resumen. Si tú te estás conectando, si dices de qué hablas el domingo, yo no sé de qué hablaste, de qué pasó. Fue una palabra que el Señor nos fue guiando. Esa palabra básicamente estaba centrada en 3 versículos de Mateo, el cual dice, no lo proyecten, solamente lo voy a decir, a parafrasear, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Y luego Jesús les dice, pero yo les digo que un día va a haber un juicio y que todos van a tener que dar cuenta de cada palabra ociosa que hayan pronunciado. Y ese día, en ese juicio, por tus palabras se te va a declarar inocente y por tus palabras se te va a declarar culpable. Nos metimos un poquito con lo que era la palabra ocioso, porque a veces decimos, no, Sergio, mis palabras siempre son bien acertadas, ¿no? Todo lo que yo hablo es buenísimo, pero la palabra ocioso nos llevaba a que era algo que era inútil, sin provecho, sin fruto, que era algo que se usa para aquello a lo que está, que no se usa para aquello a lo que está destinado. Y tu boca y mi boca fueron destinadas para hablar fe, para hablar vida, para hablar verdad. Y entonces la palabra ociosa dice que el significado en hebreo de esa palabra, que todavía es más profundo, decía que era palabras sin valor, palabras inútiles, estériles, sin fe, pesimistas, negativas y de desesperanza. Luego vimos una estadística donde esa estadística nos mostraba cómo un hombre al día habla 10,000 palabras y una mujer 27,000, pero el porcentaje tanto de hombres como de mujeres era que un 80% de nuestras palabras eran ociosas. Eran palabras a veces inútiles, sin valor, que no edificaban, que eran negativas, pesimistas, de desesperanza. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos fue llevando. Concluía el Espíritu Santo diciéndonos, es hora de revertir ese 80% hablando el lenguaje del reino de los cielos. Y el lenguaje del reino es fe. El lenguaje del reino de los cielos, dice Pablo, es hablarle a las cosas que no son como si fuesen.
Y hay por ahí muchos que dicen, bueno, es que esa es la teoría del positivismo. No, no es la teoría del positivismo. Son hablar las palabras que Dios habló y que si Él las habló, tenemos la garantía de que se cumplen. No nada más es un positivismo de, ay, voy a hablar y todo va a ir bien y todo se está bien y amor y paz y es... No, esa no es esa es una teoría del positivismo, pero no. El Señor dice, hablen mis palabras. Hace ratito decíamos cómo Jesús cuando estuvo en la tierra, él decía, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo hablo y digo es lo que oigo al Padre que habla. Híjole, yo creo que eso a todos nos pone a temblar, nos pone a pensar de decir, oye, yo estoy hablando lo que veo que el Padre habla o lo que el Espíritu habla, o estoy hablando y reproduciendo lo que otros dicen, lo que las noticias dicen, los comentarios dicen, las redes dicen, y nos llenamos y reproducimos nosotros un lenguaje que a veces es pesimista, de desesperanza. De verdad, escuchar un noticiero hoy en día es de total desesperanza, es de total angustia. Te quedas tan cargado después de escuchar un noticiero que dices, Señor, esto está patas para arriba y no hay más que desesperanza en el mundo, hermanos. Entonces, eso básicamente, en un resumen muy rápido, fue lo que el Espíritu Santo nos fue llevando, pero nos dejó una tarea. Nos dejó una tarea porque la tarea era leer el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Es una historia que nosotros ya conocemos cuando el pueblo de Israel en el desierto van y le dice, manda a 12 espías. Y la instrucción era sencillita, solamente a que observen la tierra, los frutos, cómo es la gente, solamente la tarea era observar. Esas fueron las palabras de Dios, que observen cómo es ahí y que hagan todo lo posible por traerles un fruto. La idea era que se convencieran que lo que el Señor tenía para ellos de verdad era lo que él les había hablado. No era otra cosa el enviar a estos. Y sin embargo, no voy a ahondar mucho en esto porque mis hermanos que hicieron la tarea ahorita nos van a edificar con esto. Solamente quiero mencionar una palabra que dijo Caleb. Caleb cuando regresa y empieza a escuchar los comentarios de sus compañeros que eran tan pesimistas, dijo en números 13:30, dice, Caleb hizo callar al pueblo. Eso me gustó, hermanos, porque tú y yo hoy tenemos que hacer callar todas las voces pesimistas, todas las voces que te están retumbando y sonando con malas noticias, con chismes, con cosas de desesperanza y a veces nosotros, en vez de hacerlos callar, le prestamos más el oído, le prestamos más el tiempo a escuchar toda esa mentira porque es una mentira, porque eso no lo habló el Señor y a veces nos convertimos en esparcidores de esa mentira. Y dice que hizo callar al pueblo ante Moisés y les dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Y eso es hablar fe. Eso es hablar fe de decir, yo estoy seguro que no es por nuestras fuerzas, es porque el Señor está con nosotros. Y les dice en el verso 14, porque la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Fíjense las palabras, cómo cambia totalmente cuando tú hablas fe, cuando tú alientas a los demás, cuando tú le dices, oye, el Señor habló esto para ti y lo que el Señor tiene para ti es increíblemente bueno. Y dice, y si el Señor se agrada de nosotros, nos lo va a dar. Nos va a dar una tierra donde hay leche, donde hay miel, donde no nos va a faltar nada. Y les dice, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita esa tierra. Me gusta esto porque les dice, ya son pan comido, ya son pan comido, ya no lo entregó el Señor, no, es más, ni siquiera vas a hacer nada, ni siquiera va a ser en tus fuerzas, ya son pan comido y les dice, porque ellos no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Eso es hablar fe, hermanos, eso es hablar vida, eso es llamarle a las cosas que no son como si fuesen, eso es creer confiadamente una palabra que el Señor pone en ti, una palabra que el Señor te ha dado y dices, yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo se va a cumplir, yo no sé que si el Señor me dijo que Él va a proveer para ir a un retiro, yo no sé, pero el Señor ya no lo entregó. Es como pan comido para el Señor darnos y proveernos y llevarnos y
y proveer aún a la persona para que cuide a tus hijos o a quien vaya a estar a cargo de tus hijos es pan comido para el Señor. Y a veces nosotros complicamos aquí y empezamos a soltar tanta desesperanza y tanto negatividad. No, es que el pastor no sabe cómo yo con quién voy a dejar este niño. Y empieza y se va la queja y se van a muchas cosas. Pero dice el Señor, yo ya te lo di y es como pan comido. Por eso tenemos que hablar fe, fe. ¿Vale? Pero bueno, voy a prestarle el micrófono a mi esposita que está aquí también conectada para que nos comparta un poquito y ahorita vamos con los hermanos que también hicieron esta tarea. Adelante, Cri. Hola, buenas noches. Híjole, Serge, qué importante, pues sí, qué tema tan importante el Señor nos está dando, porque compartíamos ahí el lunes en la Casa de Vida Virtual, cómo Santiago eh, dejó todo un capítulo hablando acerca de nuestras palabras, ¿no? De la lengua. Y decía que a veces no sabemos domar nuestra lengua, no sabemos ponerle freno. Y él lo comparaba, ahí Santiago lo comparaba como con aquel freno que se le pone a los caballos y cuando ustedes se han visto cuando va el caballo y lo van dirigiendo, ¿no? Y entonces va volteando el caballo para otro lado y mueves la cuerda para el otro lado y vas moviendo al caballo y lo vas conduciendo de esa manera. Y si nos ponemos a pensar en cada palabra que nosotros decimos, nos vamos conduciendo de esa manera. Yo creo que muchas de las palabras, en el caso de las mujeres, las 27,000 palabras que decimos, yo no sé cuántas realmente sean de edificación para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para las personas a nuestro alrededor, y cuántas de ellas sean de destrucción. Y aquí en Santiago decía que es muy difícil tomar la lengua, que es que aquel que ya, que nadie es perfecto, pero que aquel que ya la logró domar, pues sería perfecto en todo, porque cuando sabes domar tu lengua, eres perfecto en todo. Y aquí dice, todos fallamos mucho, pero y si alguien dice que nunca falla es porque habla palabras de excelencia. Y fíjate que leyendo el pasaje que nos dejaron de tarea, pues está súper interesante porque yo veo como con unas cuantas palabras, porque ni siquiera se pusieron a dar punto y coma de lo que vieron, sino con rumores falsos esparcieron miedo, esparcieron y pues sí, de falta de esperanza, falta de fe, y trajeron destrucción y muerte para los mismos israelitas, ¿no? Porque algunos dijeron, no, son gigantes. Oye, yo me ponía a pensar, Serge, y decía, el Señor los acababa de librar, había abierto el mar, habían pasado, habían visto cómo todos sus enemigos habían sido destruidos y ya por ahí hubo quien se atrevió a decir, no, que nos regresen a Egipto, porque el Señor aquí nos quiere matar en el desierto. Y entonces yo decía, ¿qué no vieron el poder del Señor? A mí me impresionaba esto donde la primerita parte, nos vamos por el comienzo, en donde dice, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Amados, ¿qué problema es más poderoso que el Señor? No hay un problema más grande y más poderoso que el poder del verdadero Dios, de nuestro papá, del que conocemos, con el que diario entablamos una comunicación tú y yo. No hay otro más poderoso que él. Y dice, sus ciudades son enormes, allí habitan muchos, sus habitantes son gigantes, es más, nos veíamos como langostas al lado de ello. Y yo decía, ay, no, 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 ni siquiera se imaginaban de que eran el pueblo elegido y el pueblo amado por el Señor. Y te digo algo, a veces tú y yo así nos vemos. No nos vemos de la manera en la que el Señor nos está viendo. Si el Señor ya nos dijo, tú tienes planes específicos, tú tienes planes grandes, ay, no, pero ¿cómo yo? Si yo ni siquiera terminé una licenciatura, pero ¿cómo yo? Si yo vivo hasta los confines de Nicolás Romero, de Fortín de las Flores, o no sé, no nos alcanzamos a ver de la manera en la que el Señor nos está viendo. Pero los de afuera sí lo están viendo, porque resulta, bueno, y me voy a adelantar ahí un poquito, resulta que los que estaban adentro de esa ciudad les tenían miedo al pueblo de Israel porque ya habían descubierto, habían visto cómo el Señor los había sacado de esa ciudad. ¿Y qué crees? Que la gente a nuestro alrededor
aquel que tú crees que no te observa, te está observando y está observando todo lo que tú haces, está observando la fe con la que estás caminando, cómo estás enfrentando los problemas, cómo estás viviendo las circunstancias y las soluciones del día a día. Entonces, no somos poquitos, no somos poquitos. Y ya para terminar, porque yo sé que hay muchas manos levantadas y quieren participar, me llamó mucho la atención cómo el pueblo se dice que se pusieron a dice que se pusieron a llorar amargamente y que toda la gente decía, este, ay, se me perdí. Dice que se pusieron a gritar y a llorar y que decían en sus murmuraciones en contra de Moisés y Aarón, cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, ¿para qué nos sacó el Señor de ahí? Y bueno, el drama, todo lo que daba, y a veces así somos nosotros. A veces creemos que nuestro problema es el más gigante del universo, que nadie tiene todas las situaciones, todas las complicaciones en mi día a día, que no, mi enfermedad, porque decíamos el domingo, ¿no? Mi enfermedad es la más grave, nadie me entiende, mis gastos no me alcanzan, mi situación de salud, no sé, no sé, todas las cosas que no nos parece, pero nos las colocamos, no, a veces dicen mi diabetes y de ahí nadie te la baja, espérame, puedes controlarla con alimentación, puedes hacer muchas cosas, pero a veces nos enfocamos tanto, tanto, tanto en el problema que no alcanzamos a ver la solución y no le entregamos todas esas cargas al Señor y creemos que nuestro problema es el más gigante del universo y que ni Dios puede ayudarnos. Así que yo te invito a que sigamos analizando esto. Yo sé que mis hermanos van a aportar muchísimas cosas que nos van a edificar a todos, pero yo sé también que esto nos va a ayudar, nos va a enseñar para poder manejar nuestras palabras, nuestra lengua, de manera sabia, de una manera en la que podamos edificar. Una de las acepciones que comentabas, amor, el domingo era, pues, que eran palabras estériles. Y a mí me quedó muy, muy grabado esto, porque cuando decimos palabras estériles, son palabras que no dan fruto, son palabras que no van a producir, son palabras que no edifican. Entonces, ¿para qué estoy hablando palabras que no están edificando mi vida y la vida de los que nos rodean? Así que, bueno, es un poquito de lo mucho que vamos a compartir ahorita. Wow. Sí, esa expresión, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Híjole. La verdad es que yo, si fuera el Señor, me hubiera dado aquí unos topes de... Y sí lo dice el Señor, ¿hasta cuándo estos, no? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo pasó aquí? Pero bueno, gracias, Cris, por esto que nos compartes. Y fíjense que el día domingo tuve la oportunidad, al final de la reunión, de saludar a un hermano que está ahí y ya lo veo y que está bien presente. Y me abrazó y le dije, ¿cómo viste la palabra? No, pues gracias a Dios, muy bien. Y le dije, ¿te animas a compartirnos el jueves sobre la tarea? Y me dijo que sí. Me dio muchísimo gusto porque sé que el hermano va empezando, me dio un abrazo. Adán, yo sé que fue el Señor y lo que nos vas a compartir ahorita, yo sé que pues es el Señor el que pone cada palabra en ti, de lo que viste, de lo que leíste. Así es de que le voy a dejar el micrófono a Adán y a Mayra para que nos compartan lo que pudieron ver ustedes en estos versos de Números 13 y 14. Ok, Buenas noches a todos. buenas noches, ¿sí nos escuchan? Perfectamente bien. Ok, pues sí, miren, estuvimos viendo el capítulo, como decíamos, el 13, 14 lo leímos, y pues ya en resumen, como lo dijiste, Pastor Sergio, pues habla de que mandaron a estos 12, a los 12 a explorar, uno de cada de las Tribu. tribus, Ujú. los mandaron, exploraron y como dijiste, tenían solo que traer una fruta y ver nada más Observo. qué estaba pasando ahí y venir a decirlo. Ya vinieron los 12 que habían enviado, pero solo dos de ellos traían una actitud con fe, Ujú, con el propósito y con la decisión que les había mandado Moisés y Dios, ¿no? ujú. Y estaba platicando de esto con mi esposa y habíamos leído esto y pues sí se nos hacía algo muy, muy fuerte, que después de que ellos vieron
y que los había sacado de Egipto y les había mostrado cómo habían abierto el mar y con todos los milagros que habían hecho Dios sobre ellos. Todos ellos tenían una actitud pesimista, con falta de fe, y decían estas palabras que habían dicho, ¿no? Que tenían miedo, ¿no? De ir ahí y de tomar las tierras que él ya Que ya había que les prometido. había prometido y que les iba a otorgar. ¿Cómo después de esto podían tener miedo? Y a lo que yo también estaba platicando con mi esposa, que una de las fuentes más grandes de palabras ociosas viene de estos sentimientos, ¿no? De lo que es el miedo, de la envidia, de lo que es el odio. Ujú. Muchos de estos sentimientos vienen estas palabras ociosas, ¿no? Y estando igual platicando con ella, me venía algo así muy puntual, que yo había leído todo esto y en estos días estaba con tos, con gripa, eh, todos estos, ¿no? Síntomas de gripa. Y yo le comenté a mi esposa que me sentía mal, ¿no? Y ya ella me dijo, pues haz oración para que Dios te ayude a que se vayan todos estos síntomas que tienes, ¿no? Y ya estuvimos platicando también de la palabra y estuvimos platicando justo de esto y ya le decía, no, pues yo sí leí esto para prepararme para decirle a los hermanos del capítulo 13 14 y ella todavía no lo leía. Bueno, así pasó ese día y a la mañana siguiente, pues sí hice yo mi oración y todo y desperté y ya me sentía mejor, ya estaba mucho mejor. Pero mi esposa me pregunta, dice, oye, ¿cómo te sientes? Yo realmente me sentía bien, pero cuando ella me pregunta eso, yo le dije, pues me siento más o menos, creo que sí, ya, ahí voy. Dije, ¿cómo puede ser que si ya Dios está haciendo ese cambio en mí, si yo me siento mejor, ¿por qué me expreso con estas palabras? Dije, si tanto estuve estudiando ayer estas palabras de estos capítulos y ahora vengo con esto, como diciendo, ay, Adán, tanto en las escrituras que leíste y lo que les pasó a los israelitas, ahora tú también lo estás haciendo, Estaba ¿no? dudando. Estoy dudando. Y me vino a mí eso, y dije, y también me vino las palabras que me dio el pastor Sergio ese día. Dice, no de todo lo que escuchamos, bueno, porque en mí había Mucha información. mucha información y muchas cosas de los que dije, no, yo estoy haciendo todas estas cosas, todas estas cosas mal, ¿no? Dije, ay, caray, ¿por dónde empiezo? Y el pastor me dijo, pues solo agarra dos cosas de ahí, ¿no? Con un par de cosas, pero que las lleves en práctica. Y eso es lo que me vino en ese momento también. Dije, ay, Dios mandó a mi esposa que me dijera estas palabras para que me las hiciera ver, ¿no? De que, pues Adán, de qué se trató? De que cero a las palabras, Ociosas. ociosas. Y el pastor también que me dijo que, pues pon en tu vida nada más dos cositas, ¿no? Está bien que leas y que conozcas toda la palabra y que la comprendas, pero lo más importante creo es que me dio estas lecciones, esta palabra de Dios, es que ponga en práctica por lo menos dos cosas y que empiece, ¿no? A cambiar mi vida Ni la y, forma y en la que y la forma en hablamos. la que hablamos. Ujú. Y es lo que les puedo, pues sí, les puedo compartir. Wow. Nos bendice mucho, Adán, porque vemos al Espíritu trabajar. Vemos al Espíritu cómo a veces ya quieres otra vez empezar a decir las palabras y te dices, oye, ¿cómo si apenas ayer estabas viendo esto y hay algo que dice, sí es cierto, Señor, perdóname y viene el cambio? O sea, la verdad es que ese es el Espíritu, el que nos está ahí redarguyendo y diciendo, ese no es mi lenguaje, Adán, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que tú tienes que declarar, porque tú hiciste una declaración y tú a la mañana siguiente empezaste a ver que tu cuerpo ya se sentía bien y tú dices, no, pues más o menos, ¿no? Esas palabras, no, pues ahí más o menos, como que ahí la llevo. No, dice el Señor, vete como yo te veo, porque esa es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estás viendo. Y hay veces nuestras palabras son bien fuertes. Por decir, ahorita tú decías de cómo se quejaban y cómo murmuraban. Pero no solamente fue eso, sino que incluían a sus esposas y a sus hijos.
Y dice, nos trajiste aquí para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en un botín de guerra. Y hay veces que ya estamos anteponiendo a la esposa y a los hijos, ¿cómo van a terminar? Y ese no va a ser el final de nuestras esposas y de nuestros hijos. Ese no es el final. Eso no es lo que nosotros tenemos que estar hablando. Así es que bueno, no sé, Mayra, si ahí conversando con Adán, tú quieres completar algo más, compartirnos algo más de lo que estuvieron viendo. Sí, sí, yo también estuve igual tomando apuntes porque sí vi que hacían muchas comparaciones negativas. Había mucha negatividad en sus palabras al decir que no podían combatir. Incredulidad, incredulidad porque, digo, como lo decía mi esposo, el Señor ya les había mostrado el poder que él tenía y la autoridad, y ellos se minimizaban al decir que ellos se veían como langostas, ¿no? Entonces es lo que yo le decía a Dan, a veces así pasa cuando tenemos algún problema, alguna situación, decimos, ay, no, es que este problema es más grande y nos olvidamos del poder tan grande que tiene el Señor y que está trabajando. Entonces también yo veía que los rumores, ¿no? Los rumores que ellos esparcieron y dije, no puede ser, o sea, yo vi que habían muchas, demasiadas palabras ociosas, las críticas destructivas también, porque se estaban criticando ellos y pues estaban ahí, ahora sí que perdiendo toda esa autoridad que el Señor también ya les había dado y que Él quería que vieran con sus propios ojos, ¿no? Entonces también, ¿qué más? A la queja constante cuando dijeron, ay, no, es que mejor nos hubieran dejado en Egipto. O sea, yo digo, híjole, todo lo que ellos ya habían visto y había duda. Entonces es lo que yo le decía a Adán, no te creas, a veces también esas situaciones a veces nos pasan a nosotros y es lo que yo le digo a él, no, acuérdate, ya cuando se nos presenta una situación, le digo, acuérdate, ¿quién está con nosotros? El Señor. Igual con Dylan, que están enfermos porque, bueno, mi esposo y mi suegra son mucho de pastillas. Entonces yo la verdad digo, no soy de medicamento y siempre que Dylan o que Adán está mal, le digo, no, no, vamos a orar, acuérdense. Y se me ha quedado mucho, ¿quién es nuestro médico? Entonces yo siempre les he dicho, vamos al médico de médicos. Y así siempre se lo he dicho a Dylan y a Dan. Y pues también nos ha caído de verdad este tema, pues sí, porque yo decía el domingo, no, yo no digo palabras ociosas, ¿no? Yo dije, no, pues yo no hablo. Pero cuando ustedes decían que a veces hacemos promesas y no las cumplimos, o a veces decimos, yo voy a hacer esto, y a la mera hora dije, híjole, me cayó así como que el 20 decir, híjole, yo pensaba que no decía palabras ociosas, pero al no cumplir a veces las cosas que yo le hago a las personas, dije, me puedo dar cuenta de que pues sí, sigue habiendo fallas, pero digo, seguimos en la carrera. Todavía no, no llegamos a la meta, pero estamos en la carrera. Entonces es lo que le digo a mi esposo, hay que tomarnos de la mano del Señor en todo momento y también lo comparto con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, con mis hermanos, que no se suelten del Señor, que nosotros creamos a pesar de todas esas situaciones, porque les podemos ver como los gigantes, ¿no? Como todos ellos veían de que, ay, no es que no vamos a poder, pero no, digo, con el Señor vamos a poder. Y pues eso es lo que ahora sí que les podemos compartir. Me recordaste una palabra que es bien común que diga, uy, es que antes me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Uy, es que me iba mejor antes de que yo me entregara a Cristo. Y dices, ¿en serio crees que te iba mejor? ¿En serio tú crees que era mejor lo que estabas viviendo? Era una vida de esclavitud, que era lo que no veía el pueblo. Estabas esclavizado, te traían a los latigazos, no había un segundo de descanso para ti. Y a veces crees que ese estilo de vida es mejor que el que hoy Cristo tiene para nosotros. Muchas gracias, de verdad nos edifica lo que el Espíritu Santo les dio. No lo dejen de hacer, no lo hagan solo porque es una tarea. Cada palabra que el Señor les dé como matrimonio, júntense, reúnanse ahí a la familia y qué nos habló. Y tiene que haber esa hambre por lo que el Señor nos está hablando y va a haber cosas que el Señor va a ir corrigiendo y cambiando en cada uno de nosotros. Yo quiero ahora preguntarle a Sarita. Sarita el día martes me dijo, Serge, ¿me puedes compartir las diapositivas que dije, bueno, a lo mejor está todavía ahí digiriendo algunas cosas, entonces déjenme
ver a Sarita, qué es lo que el Espíritu te dio, Sarita, respecto a estos temas. Sí, sí, Sergio, justamente también para mí fue de gran bendición y por eso te pedí las diapositivas porque había muchas cosas que me gustaron, sobre todo pues de la negatividad. Pero algo ahora sí que gracias a Dios que lo que me reveló a través de la tarea que nos dejaste en Números 14, ya después de todo lo que hemos platicado, dice que cuando el Señor les empezó a decir que no iban a entrar a la tierra prometida, a todos los que murmuraron y los que desobedecieron, les dijo, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Y con esa frase nada más ha mostrado un espíritu diferente, este verso, Serge, me reveló muchísimo. Nosotros le hemos pedido al Señor ser una nueva generación y esa ha sido nuestra acción de hace mucho tiempo. Particularmente como familia, mi esposo y yo le hemos dicho al Señor que escudriñe y que saque lo que está dentro de nosotros. Y cuando hay crisis en el matrimonio, en la vida diaria, mira, seríamos mentirosos si no dijéramos esto que pasa. O sea, yo me identifiqué con todas la diapositiva donde pusiste todo lo negativo. O sea, no, si me va bien, Dios, todo está perfecto, pero experimenté en estos días, y lo platicaba con Ramón, lo que es, voy a apagar mi cámara porque está muy inestable el internet y lo con él de que ahora entiendo el por qué el Señor siempre nos pone y ahí espíritu verdadero está con el Señor, vamos a poder demostrar como Caleb y como Josué palabras diferentes, actitudes diferentes y un espíritu diferente. Entonces, se me cayó aún más pensamientos religiosos, pensamientos donde, ay, pues es que, ay, pues no pasa nada. Si digo tal cosa o pienso lo negativo, no pasa nada. No. Fíjate cómo el Señor lo expresó en esto. Dijo, nada más a mi siervo. O sea, yo entendí que el Señor da premios, así lo tal vez es una expresión mal, un premio, pero el Señor da mayores bendiciones a aquellos que se mantienen obedientes con un lenguaje del reino. Pero aquellos que todavía dominamos y traemos cada lenguaje negativo, Serge, eso me puso en una balanza, me puso muy nerviosa de decir, Padre, se me reveló así como el decir, Señor, tú escudriñas, lo dice la palabra, lo más profundo y cuentas nuestras palabras, van en serio. Entonces, yo creo que es un tiempo muy especial para la nueva generación del Señor. Nos llevar a más, nos quiere dar esos premios a todos y nos está diciendo, con ese vocabulario negativo que tienes, no va a poder conseguir mi esta edad. O sea, esto es un verdadero privilegio que tenemos de corregir. Agradecí al Señor porque es un tiempo de corrección. Mira que si fuera en aquel tiempo, ya hubiéramos sido apedreados, también nos hubiera expulsado, tenemos oportunidad. Pero esto, Serge, para mí fue un premio de arrodillarme y pedirle perdón, porque he usado muchas veces muchas palabras negativas. Por eso fue que te pedí las diapositivas para estar constantemente y cambiarlas. Esto digo, esto decía, esto no. Entonces, fue de gran bendición y con la tarea, wow, quedé todavía más asombrada. Wow, gracias a Dios, Sarita.
gracias a Dios. Por ahí se te cortó un poquito algunas palabras, pero entendimos prácticamente la esencia del mensaje que nos estás dando y cómo el Señor te reveló y la importancia, o sea, sí es cierto. Y fíjate, aquí podemos ver que el porcentaje que les mostramos en esa gráfica es el mismo. Es el mismo. De 12 solamente 2. El 80% eran bien negativos. Las palabras que dijeron el 80% de los espías eran pura negatividad, pura esparcir falsos rumores y decimos, hasta en la Biblia está ese mismo porcentaje y desde allá viene que un 80% de los que estaban allí totalmente echó abajo el decir, el Señor no la va a dar. Solamente 2 que como bien lo mencionaste ahí, mostraron un espíritu totalmente diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, marcar esa diferencia, marcar ese diferente. Esas palabras, oye, imagínate decir, ojalá me muera, mejor no hubiera nacido. Fíjate, decía ahorita mi esposa, lo estéril de esas palabras, quisiera desaparecerme, trágame tierra, no tiene sentido estar aquí, estaba mejor antes. Toda esa negatividad, y de verdad, son muchas las palabras que nosotros pronunciamos y que a veces ni la pensamos y el Señor hoy nos está trayendo esa corrección. Pero bueno, le voy a dejar el lugar a Vicky y a Monse para que coordinen esta segunda parte. Adelante, hermanos. Ay, es que, como lo hemos dicho, tiene tanto y dos capítulos que son muy similares, tienen muchísimo de dónde sacar y yo quiero que veamos, amados, los que hicieron la tarea, pues lo tienen bien presente. En Números 13, yo me detuve en el versículo 1, donde dice, el Señor le dijo a Moisés, y eso es todo lo que dice el versículo 1, Números 13:1, ¿no? Y aquí te muestra cómo Dios mismo hablaba directamente con Moisés, pero también aquí se demuestra que la instrucción no venía de Moisés, la instrucción no venía de su líder que fue puesto por Dios, venía directamente de Dios. Entonces Moisés no se sacó de la manga la instrucción, no fue algo que se le ocurrió a él, que le sonó bonito, el decir, pues voy a mandar a algunos hombres, ¿no? A ver qué pasa. No, fue una instrucción de Dios. En el versículo 3 dice, Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. No hizo más allá ni menos, hizo lo que él le ordenó. Y decías hace rato, Sergio, cuando empezábamos esta reunión, que la instrucción era bien clara y bien sencilla. No era una instrucción complicadísima, ¿no? Decía solamente, yo aquí tengo la Nueva Traducción Viviente, y dice en el versículo 18, fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Y sigue ahí dándoles la instrucción de, es como cuando te hacen un examen en la escuela y te dicen opción A o la B. No hay más. ¿Sí o no? No hay más. Aquí así fue la instrucción. Súper clara, súper detallada, puntual. En el versículo 19 dice, observen cómo es la tierra que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? O sea, solamente contéstame esa pregunta. Ahí le puedes hasta hacer tu lista y ponerle palomita. ¿Fértil o estéril? ¿No? ¿Amurallada o está libre? Y ahí voy yo apuntando, ¿no? Yo sí me los imagino. Era todo lo que había que hacer. Estaba fácil, pero aparte me impacta porque fue un grupo, Josué, Caleb y los demás hombres. Y 10 más. 10 más. Y decimos, ¿habrán ido al mismo lugar? Me quedan las dudas. Oye, ¿sí se habrán ido juntos y llegaron todos juntos? ¿O Josué y Caleb se fueron para otro lado y los demás para el otro? No, iban juntos. ¿Y por qué a veces tú y yo que vamos juntos, vamos caminando en matrimonio,
o vamos caminando en familia y de pronto unos ven una cosa y otros ven otra. Y yo digo, no, es que no puede ser, porque tenemos la misma vista, estamos viendo el mismo lugar. Y me impacta el tema de las uvas, ¿no? Que dice que cortaron una rama con un solo racimo que era tan enorme que lo tuvieron que poner en un palo y entre 2 hombres llevarlo, porque la instrucción también era, se traen una muestrita. Y la muestrita, pues cuando tú vas al súper y te dan una muestrita de yogur, pues, te dan una cosita así, ¿no? Acá una muestrita era Un muestrón. un racimote gigante de uvas que no lo podía cargar una sola persona. Lo cargaron entre 2 y en un palo. Entonces yo lo veo así, porque a veces vemos unos una cosa y otros otra, cuando estamos viendo lo mismo, o debiéramos estar viendo lo mismo. Y cuando llegan y ellos dan su reporte y se empiezan a quejar, como bien decía Sergio en el versículo 30, Caleb trata de mediar, ¿no? Caleb dice, espérenme, o sea, es que sí podemos, sí vamos a poder, vamos juntos y claro que vamos a poder conquistar esta tierra. Pero dice que los demás hombres no estuvieron de acuerdo con él. Y a veces así nos llega a pasar, amados, como iglesia, y a nueva generación no nos puede pasar así. Como ahorita lo decía Sarita, nos tenemos que proponer como iglesia, como congregación, ser esos hombres y mujeres que hacemos la diferencia. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Y otra cosa que tocó Sarita, muy importante, amados, ser humildes. ¿Qué trabajo nos cuesta luego el pedirnos perdón entre nosotros, entre los esposos, entre la familia? Papás, pedirle perdón a nuestros hijos. Hay veces que necesitamos pedirle perdón. No, es que yo soy el papá, es que yo soy la mamá. No, amados, sí somos el papá y la mamá, pero a veces es importante ese pedir perdón y perdonar. Y de la misma manera yo me puedo acercar confiadamente a mi Dios y Padre Celestial y decirle, perdóname. He dicho muchas palabras ociosas, perdóname por todas las palabras estériles, por todas las palabras improductivas, todas las palabras que no produjeron y que a lo mejor no solo eso, hasta dañaron. Entonces, día con día necesitaríamos hacer una revisión porque todos caemos en eso. Todos, amados, lo traemos como un hábito, como una costumbre y necesitamos hacer un cambio. Y les termino compartiendo este pasaje que dice en Isaías 66:2. Me lo recordó el Espíritu Santo, Sergio, porque tú decías una frase que yo anoté aquí el domingo, que dijiste, su mirada, la mirada de Dios, está puesta en mí, está puesta en nosotros. Y me recordó que en Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que tú y yo, amado y amada, seamos pobres y humildes de espíritu y que temblemos ante la palabra de Dios. Ay, 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 qué buen pasaje. ¿Me puedes poner el capítulo 13, pastora? Ahí, dice el capítulo 13, dice, de título, en Nueva Traducción Viviente, dice, 12 espías exploran Canaán. Me vino otro título que el Espíritu Santo me hizo pensar. Te lo voy a transmitir. ¿Cuál era el título? Tan cerca y tan lejos. Amados, estaban a un paso de tomar la tierra prometida. Ya habían salido de Egipto, ya se había abierto un mar, ya había quedado ahí el ejército egipcio. Estaban a un pasito de tomar la tierra prometida. Y hubo una generación que se perdió antes de entrar a la tierra prometida. Qué peligroso. Qué peligroso cuando le presto oído a informes negativos, ociosos, estériles, llenos de miedo, llenos de dolor. Me la puedo perder.
Me gustó mucho lo que decía Sarita. Los premios están disponibles y Dios sí da premios y da buenos premios. Es un papá y aquí habemos varios papás y a nuestros hijos nos gusta darle premios. A nuestro papá le gusta darnos premios. Y el premio de la tierra prometida era un premiesazo. Una tierra en donde fluía leche y miel. Dios no se equivocó. Sabía el premio que le estaba entregando al pueblo de Israel. Pero a veces estamos tan cerca y tan lejos que me hizo Dios poner una alerta de decir, cuidado, porque puedes no darte cuenta que estás muy cerca de tomar el premio y por prestarle la atención a un informe negativo, ¡pum!, se te va. ¡Pum!, te lo pierdes. Hay que estar bien alerta. Me hacía pensar el Espíritu Santo que el ser humano, por naturaleza, maximiza lo negativo. Mira, en un día podemos tener una bendición tremenda de Dios o estar llenos de bendiciones. Pero pasa algo negativo en ese día y hay veces que las bendiciones se nos olvidan. Lo dejamos de lado y a veces perdemos de vista aquellas cosas que Dios ha traído a nuestra vida porque le prestamos atención a lo malo, a lo negativo, a lo que está adverso, a los informes que nos están trayendo de mal. Y creo que necesitamos arrepentirnos si yo soy de esas personas que maximizo lo negativo y minimizo lo bendecido. Maximizo lo terrible y minimizo lo bueno o la provisión de Dios. Si soy de esas personas, hoy es un buen día de arrepentirnos y decir, sí, yo soy así, que todo el día salió el sol, pero a las 11:30 se nubló y me quedo con lo que se nubló. Y dice Dios, oye, ¿y no viste el sol que salió todo el día? Sí, pero a las 11:30 hubo una nubesota que apagó. Y a veces maximizamos lo negativo. Y yo oro por ti, por mí. Cuantas veces maximicemos lo negativo, oro por ti, por mí, para que nos arrepintamos y podamos ver el cúmulo de bendiciones que hay en nuestra vida. Y algo que el Espíritu Santo me ponía sobre ti y sobre mí. Me decía el Espíritu Santo que siempre haya un Caleb. Amén. Que siempre haya un Caleb en tu casa. Que siempre haya un Caleb en tu matrimonio. Que siempre haya un Caleb en tu familia. Que siempre haya un Caleb en tu congregación. Que siempre haya un Caleb. Que cuando haya negatividad, informes malos, informes dudosos, informes de miedo, siempre se levante un Caleb en medio de cada uno para decir, ¡ey! No. Dios nos va a entregar esa tierra. No. Dios va a vencer a los gigantes a favor de nosotros. No. Oro por ti, por mí. Es más, quiero pedirte que levantes tu mano derecha, izquierda, la que quieras. Si quieres levantar el pie también, levanta los pies. Si quieres mostrarlos ahí en la cámara, levántalos. Quiero orar por ti, por mí, para que seamos esos Calebs. Esos Calebs que nos levantamos. Me gustó mucho esa palabra, Sarita Pastora, que decía, pero en Caleb había un espíritu distinto, había un espíritu diferente. Era ese Caleb el que hacía la diferencia, que así seamos tú y yo. Quiero orar por ti. Puedes levantar tu mano. Quiero bendecir tu vida. Quiero interceder a favor de ti. Quiero profetizar a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que estamos levantando nuestra mano, quiero declarar a favor de cada uno de nosotros que somos esos Calebs, que te creemos a tus promesas, que sabemos que tú estás con nosotros, que sabemos que lo que tú has prometido se cumple, no importa la adversidad, no importa las circunstancias, no importa lo que veamos por delante, lo que tú dices se cumple. Bendigo a cada uno de mis amados
con ese espíritu diferente de Caleb, para que entonces hagamos la diferencia en medio de lo que tú nos mandes. Y si hay la necesidad de callar esas voces que se levantan para meternos miedo, para meternos incredulidad, para meternos temor, para meternos duda, en el nombre de Jesús, que nos levantemos como esa voz profética, que callamos aquello que se está levantando en medio de nosotros, que quiere impedirnos tomar las promesas y los premios que tú nos quieres dar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ahora preguntamos, pastora, ¿alguien más hizo la tarea de números 13 y 14? ¿Alguien más leyó? Sí. Ok, ok. Ok. Sergio Torres hizo la tarea, Ramón también hizo la tarea, Beca también levantó la manita. Entonces, ¿qué les parece si Sergio, después Raymond, después Beca, podemos compartir algo, si puede ser medio breve para poderles dar más espacio a los demás amados? Adelante. Sergio, Ramón, Beca, y si hay alguien más que quiere levantar la manita, de aquí todavía tenemos unos minutitos más. Adelante, avancemos. Sí, mira, primero me llama mucho la atención la actitud del pueblo, porque dicen estábamos mucho mejor y se olvidan que la instrucción de Dios para Moisés fue: rescátalos, he escuchado, he visto, han clamado a mí. O sea, fue la respuesta del Señor para liberarlos, pero se olvidan de la segunda parte, para llevarlos a la tierra donde fluye la leche y la miel. Esto lo relaciono yo mucho con la situación personal de cada uno de nosotros, de dónde nos rescata el Señor, pero nos liberamos y decimos, aquí ya la libré, ya me libré del alcoholismo, de las drogas y todo. Espérate, pero esa es la primera parte, falta la segunda. Entonces, ahí es donde tenemos que esforzarnos, ir y tener la confianza de que con el Señor nos va a sacar adelante. Me llama mucho también la atención 14:9. No se rebelen contra el Señor. Esa frase es tremenda. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando unas instrucciones a través de su palabra. Si yo me rebelo, estoy bloqueando la intención y el propósito y el plan que el Señor tiene para mí. Eso me llama mucho la atención y sobre todo después, las consecuencias de rebelarnos. Conduce a la muerte, tranquilamente, fuerte, palabra, pero nos lleva a la muerte. Vamos a hablarlo espiritual, ¿sí? De ahí no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque nos rebelamos, no escuchamos, no obedecimos, no tuvimos la fe, no le creímos, ¿sí? No le creímos al Señor, que tenemos lo que tiene para nosotros, cuesta. Él lo dice, no es fácil, el camino no es fácil. Se acobardan y cómo la palabra negativa, ¿sí?, influyó en todos los pueblos, en todas esas gentes. Nada más dos, ¿sí? Josué y Caleb. Entonces creo que debemos de considerar bastante y no rebelarnos a la palabra del Señor. Me quedo con eso. Gracias, amado Sergio. Te completo el verso 9 nada más. Dice Caleb, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Gracias, Amén. amado Sergio, por este aporte valiosísimo. Amado pastor. Se te cerró el micro, Vic, pero creo que le diste la palabra a Ramón. A Ramón y luego Beca, perdón. Hola. Bueno, para resumir un poco, o sea, bueno, yo vi ahí varios puntos, y sobre todo en el capítulo 14, ¿sí? Pero yo creo que para resumirlo, quiero leer algo que está en Proverbios 10:24, que dice, lo que el malvado teme,
eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Ajá. Entonces, el hecho de desmentir lo que el Señor dice acerca de nosotros, o sea, eso nos convierte en malvados, ¿no? Y cuando expresamos cosas que el Señor no ha dicho acerca de nosotros, ¿sí? O sea, nos vuelve a ser malvados y no solamente eso, sino que atraemos aquello que confesamos, ¿no? Y luego dice, pero lo que el justo desea, eso recibe, ¿sí? O sea, eso quiere decir que cuando nosotros somos, nos ponemos bajo la justicia del Señor, o sea, vamos a recibir las bendiciones, ¿no? Y no olvidemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Ajá. Entonces, por ahí, en Números 14, una vez que el pueblo, ahora sí que hizo, más bien estos que eran 10, 8 mensajeros, ¿no? Los que se pusieron en contra de Caleb y Josué, y trastornaron al pueblo, ajá. 10 mensajeros, Ramón. Fueron 10, pero quitando a Caleb y a Josué, ya eran 8, ¿no? No, eran 12. Ah, eran 2 tribus, sí es cierto. Era uno por tribu, sí es cierto. Exacto. Perdón. Entonces, estos 10 que trastornan al pueblo, lo llevan al punto en estar murmurando en contra de los líderes. Ajá. Entonces, el Señor suelta una sentencia sobre ellos, ¿no? Que dice que, aquí lo voy a leer, dice, mi esposa leyó, espérenme, aquí estoy. 14:20. Yo leí el 14:24. 24, entonces ok. Dice, entonces Jehová dijo en el 20, dice, yo he perdonado conforme a tu dicho, ¿no? Porque Moisés oró, intercedió por el pueblo, ¿no? Y aquí el Señor le está contestando, ¿no? Yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria, toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado hasta 10 veces y no han oído mi voz. O sea, ¿cuántas veces hemos tentado al Señor, ¿no? Con tantas maravillas que ha hecho a favor de nosotros y aún así no le hemos creído, ¿no? Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión, ¿no? Entonces, muchas veces, el Señor nos ha mandado gente, ¿no? Y nos ha dicho, tú vas a ir, vas a hacer esto, en ti, no sé, vienen dones o viene tal ministerio, ¿no? Pero yo con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones, estoy echando o estoy menospreciando lo que el Señor quiere, ¿no? O lo que Él ha dicho acerca de mí. Entonces, va a llegar un punto en donde si yo me mantengo en esa misma necedad, ¿sí? El Señor ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Permítame un segundo. ¿Sí se escucha? No, ya se fue. Ah, ¿sí?
Adelante. Dale, dale. Sí se oye. Gracias. Entonces, va a llegar el punto en donde el Señor me va a poner a otro en mi lugar, ¿me explico? O sea, ¿por qué? Porque mi insistencia en verme pequeño, ¿sí? Va a hacer que yo mismo me voy a desechar. El Señor va a poner a otro en mi lugar, ¿no? Entonces, eso era lo que yo veía, ¿no? Y ya para finalizar, aquí en Mateo 5 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Fíjate lo que dice, porque lo que es más de eso, de mal procede, ¿sí? Hay otra traducción que dice, procede del maligno, ¿sí? Entonces, en toda palabra ociosa que sale de nosotros, o sea, procede del mal, procede del maligno, ¿sí? Entonces, yo quería compartirles eso, ¿sí? Buenísimo, buenísima palabra, Ramón, la de Mateo, y yo creo que el de Proverbios es un bombanazo, ¿eh? Bombanazo tremendo. Ahí si nos puedes escribir en el chat esa palabra de Proverbios para poderla meditar en el Espíritu Santo, va a ser algo muy bueno. Buenísimo, Ramón. Beca, adelante, Beca, lo que el Espíritu Santo te haya dado. Hola, sí. Bueno, lo mío está en el 14, números 14, el 18, que dice, bueno, lo voy a leer en la nueva traducción porque en la Reina Valera está medio enredado. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero Él no se absuelve del culpable. De lo que aquí, bueno, puedo más que nada nosotros hacer es eso, de ser lentos al enojarnos. Bueno, al menos a mí eso fue lo que el Señor me ha insistido a hacer, al ser más lenta para enojarme, pero que mi paciencia sea más rápida en llegar, ahora sí que siempre esté allí presente, porque hay una palabra que está en Proverbios 15 que dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que si una persona contesta de una mala manera, de una forma que pues no edifica, por ahí tenía una frase el pastor, bueno, que me la había comentado Sarita, que decía que si lo que tú vas a decir no va a edificar, mejor guarda silencio, porque pues muchas veces las palabras que nosotros decimos, así sea para alguna u otra cosa, por ejemplo, una persona que puede estar teniendo un pensamiento positivo y tú estás, y lo está expresando y tú estás expresando, estás viendo el lado negativo, pues puedes llegar a apagar a la persona. Entonces, ¿por qué? Porque fuiste muy rápido al enojarte, y tu palabra no fue blanda, o al menos ya cuando tú llegas a ese momento de enojarte, pues hasta el Señor Jesús sabía cómo nivelarlo, ¿no? El sí sentir el enojo, pero que el enojo no sea el que te gobierne a ti, sino tú seas el gobernador de todas las emociones. Eso era lo que yo podía ver, porque pues por las emociones también uno habla. Buenísima palabra, Beca. Fíjate que algo que el Espíritu Santo te dio es que el carácter del Padre tú la tomaste como hija de Dios y dijiste, esto lo quiero para mí. Mi papá es lento para enojarse, yo quiero ser como hija de Dios, lenta para enojarme y además estar llena de amor inagotable. Que así seamos cada uno de los hijos e hijas de Dios. Que lo que veamos al Padre decir, esta característica tiene mi papá, yo tengo su ADN, entonces yo lo tomo para mí.
Mi papá habla con fe, yo hablo con fe. Mi papá cumple sus promesas, yo cumplo mis promesas. Mi papá da premios, yo tomo esos premios porque camino en obediencia. Entonces, las características del padre, yo las tomo como hija, como hijo y las puedo reflejar. Yo quiero pedirte, Beca, que ores por cada uno de nosotros y que declares esto a favor de nosotros, que como hijos e hijas de Dios somos tardos para enojarnos y estamos llenos de amor inagotable para reflejar nuestra familia, en nuestro entorno y también somos hombres y mujeres de fe, como nuestro papá. ¿Qué te parece, Beca? Si oras a favor de cada uno de los que estamos en la transmisión, seamos aquí de nueva generación o amados o amadas que se conectan también en la transmisión para bendecir sus vidas en esta noche. Adelante, Beca, porfa. Sí, claro. Señor, en esta hora te quiero dar gracias primeramente porque nos estás permitiendo el compartir para un crecimiento mayor, Padre. Te quiero pedir para que cada uno de nosotros podamos tener el mismo carácter que tú tienes. Fórjanos el carácter que tú deseas en tu corazón para nosotros, tu carácter, Padre, para que seamos tus instrumentos en cada momento, que nos enseñes a cómo manejar cada una de nuestras emociones, que seas tú, Padre, el que maneje todo el tiempo, tanto nuestra lengua como nuestros pensamientos, para que todo el tiempo sea una alabanza para ti, que nosotros estemos pensando y siendo justos delante de ti, Señor, y delante de los que son también tus hijos, Padre. Te pido también, Padre, para que hagas que nuestros corazones sean unos corazones que tengan misericordia, que tengan templanza al hablar, Padre, que nuestras palabras no sean palabras ásperas, sino al contrario, sean palabras que todo el tiempo estén edificando, para que tú, Padre, seas el que esté hablando a través de nosotros lo que tú desees hablarle a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén y amén. Amén, amén y amén. Muchas gracias por esta oración y esta declaración, Beca. Gracias a Dios por este tiempo. Pues estamos ya para cerrar la transmisión. Son 9:36. Amado Sergio, hemos sido más que ministrados y bendecimos. No sé, veo ahí una manita de Faust y Blanquita, o es un aplausito. No vi, hola, buenas noches. Bueno, algo que yo veía en esos dos pasajes es que cuando el Señor da instrucciones, no las sabemos escuchar y no las llevamos a cabo como Él nos las dice. Y eso fue lo que les pasó a los dos espías, que no escucharon realmente lo que el Señor les había indicado. Y eso los llevó al miedo, los llevó a desconectarse realmente de lo que era el Señor, porque pues ellos ya habían visto la mano de Dios poderosa y cómo los había sacado. Entonces, esa parte, yo recuerdo que un día el pastor nos exhortó porque nos pregunta una palabra o nos da una instrucción y le salimos con otra o le salgo con otra cosa que pues no entiendo. Entonces, algo que he aprendido es también saber escuchar una instrucción de parte de Dios y obedecerla. Y también, y bueno, y el otro punto así rápido, también yo leía el Salmo, ¿lo puedes pasar por favor? Un salmo que va de acuerdo con este pasaje, que el Señor escudriña nuestro corazón, que dice, es en el Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, el Señor estaba escudriñando el corazón del pueblo de Israel. Entonces, cuando lo empieza a escudriñar, pues empiezan a salir las murmuraciones, las quejas, el por qué lo sacó. Y muchas veces a mí me confrontaba esta semana ese salmo, porque el Señor está escudriñando mi corazón, está sacando todo lo que no, a lo mejor yo sigo guardando, sigo reteniendo. Y ya lo decía, ¿no? Sobre todo las malas palabras que son, negativas, palabras muertas, palabras que no edifican, y no nada más en casa, sino con todo el mundo. Entonces, algo que yo he aprendido esta semana a ir cambiando, ir sacando esas palabras que no me ayudan. Y también, pues, yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué debemos de dejar, qué debemos de cambiar para que el Señor siga, creciendo en nosotros. Entonces, a mí sí me confronta mucho este salmo porque, pues sí, hay muchas cosas en las que me he equivocado, hay muchas cosas en las que tengo que cambiar mi manera de pensar, de actuar, de hablar y de vivir para poder, seguir adelante. Y digo, es algo de lo que yo les comparto. Buenísimo, buenísimo, Faust. Me gusta mucho la versión en NTV. Y ahorita te paso ya el micrófono, amado Sergio, para ir cerrando. Dice el Salmo 139:1 que leyó Faust. Me gusta, también está buenísimo. Y es un salmo de David, del rey David. Dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Nada le podemos esconder a nuestro Dios. Y como nos dijo el domingo, del buen tesoro de tu corazón salen buenas palabras, del mal tesoro de tu corazón salen malas palabras. Ahí, pues nadie nos podemos esconder. Gracias por ese aporte, amado Faust, nos edifica y nos bendice. Ahora sí, amado Sergio, para cerrar esta transmisión en esta noche. Y es mucho y es inagotable, pero yo solamente quiero dejarles una tarea a los papás, porque desde el domingo el Señor les está hablando a los papás. Al final del verso 14 vemos al Señor ya una de las consecuencias que el Señor hace y le dice a los viejos, a los que se renegaron, a los que murmuraron, les dice, haré que se cumplan tus deseos. Haré que se cumpla todo lo que tú dijiste y expresaste que querías morir aquí tirado, ahí va, haré que esto se cumpla. Y ninguno de ustedes va a entrar en esa tierra, solamente Josué y Caleb. Pero les dice, pero también van a entrar en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. A mí el Espíritu me abrió los ojos y me dijo, por eso en este tiempo yo estoy trabajando con los niños, porque los grandes no me han querido escuchar, porque ellos iban a tomar lo que a veces nosotros no dejamos o murmuramos y decimos, por eso mi foco está en los niños. Y les dice, porque durante 40 años los hijos de ustedes serán pastores por el desierto y cargarán con esta infidelidad. Amados, no queremos esos, papás, no queremos eso para los hijos, que carguen con esa infidelidad que nosotros a veces vamos mostrando día a día, a día, a día. Y les dice, la exploración de ese país duró 40 días, así que ustedes van a sufrir un año por cada día. Dice, y van a saber lo que es tenerme por enemigo. A veces pensamos que no pasa nada, que todo es a la ligera, ¿no? Dice el Señor, hay consecuencias. Y yo creo que esto nos tiene que llevar a pensar y decir, Señor, yo esto no es lo que quiero para mis hijos. Yo no quiero condenarlos con mi boca, maldecirlos, hablar malas palabras de ellos, sino más bien bendecirlos. Y luego les tiene un mensaje ya final y les dice, y a todos los que difundieron información falsa de que la tierra era mala y que con esto hicieron que toda la comunidad murmurara, por eso los responsables de haber difundido esta información falsa morirán delante del Señor víctimas de una plaga. A veces esto nos tiene que llevar a algo. Tenemos que ser responsables de cada palabra que decimos.
El Señor los hizo aquí totalmente responsable. Por esto que tú hiciste, eres el responsable. Anteriormente le dijo a Moisés, me pides que los perdone y los perdono, pero la consecuencia ahí está bien marcada. Así es de que papá, mamá, es tiempo de sentarse a la mesa con los hijos y empezar a cambiar todo esto. Todo esto que nosotros hablamos como maldición, todo esto que nosotros hablamos, ofendemos, lastimamos, y a veces son palabras que ni cuenta nos damos, el bueno para nada, el burro, no sé, cualquier palabra con la que a veces hacemos referencia a alguien, ahí queda marcada. Entonces, seamos responsables de cada una de las palabras que salen de nosotros. Y yo te bendigo, papá, para que tú seas una fuente de vida a través de tus palabras para tus hijos, para que las palabras que salgan de ti impacten esas vidas y esos corazones. Padre, yo bendigo a cada padre de familia para que sea tu Espíritu Santo el que los vaya guiando, el que los lleve, Señor, a cambiar, Señor, esa manera de hablar, esa manera en la que nos conducimos con nuestra esposa, en la que lastimamos, Señor, en la que difundimos información falsa, y que sea el Espíritu Santo el único que guíe nuestro hablar día con día, Señor. Aún te pedimos perdón, Señor, por promesas que no cumplimos y que las hablamos muy a la ligera, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos esté llevando a través de estos versos a que cada palabra tiene un valor, Señor, y una responsabilidad delante de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí conectados. Te damos muchísimas gracias por este tiempo y bendecimos tu nombre porque eres tú el que las habla, Señor, porque nos amas, Señor. Si no nos amaras como nos amas, Señor, nos dejarías ser como cualquiera, pero gracias porque tu amor no nos deja, Señor, sino que nos lleva siempre a más. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén y amén. Pues listo, Amén. Amén. cerramos este tiempo. Que tengan una excelente fin de semana. Nos vemos el domingo tempranito. Bendiciones a todos.